Latinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos. Como se sabe, el país prácticamente ha estado en un viaje muy morrocotudo, muy convulsionado, o como quieran decirle ustedes, a lo que se vivió precisamente de unos meses para acá, cuando se presentó la llamada reforma al Poder Judicial. Vaya, lo que se ha vivido ha sido muy fuerte. Hemos visto declaraciones, vamos, que están totalmente fuera de contexto, pero con todo y eso que se vivió, esa reforma ya se logró. Esto ya es histórico para nuestro país, histórico incluso para América Latina, para muchos países de América Latina. Entonces, quisimos hablar con alguien que estuvo viviendo esto ahí, precisamente en la Cámara de Senadores, para que nos pueda contar de viva voz cómo fue esa experiencia que vivió, que ha de haber sido tremenda, más qué está pasando ahorita con la reforma electoral y qué es lo que se puede esperar conforme avancen los tiempos. Nos hace favor de acompañarnos la senadora Beatriz Robles de Morena. Te agradezco de corazón que nos estés acompañando en esta ocasión. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Muchísimas gracias por la invitación y con muchísimo gusto de conversar con ustedes estas experiencias que creo que son pues únicas, ¿no? Hace muchos años que no se daba una reforma de esta Alado. magnitud. Y platícanos, ¿qué viviste? Porque, por ejemplo, es que lo que veíamos en los medios era ataques. Digo, salió ahora sí que lo peor de la derecha, porque digo, no puede ser todas las cosas que dijeron, todas las mentiras que dijeron, cuando yo sé que de entrada se cuidó muy bien la forma, todo el proceso legislativo, se cumplió el proceso legislativo que marca la ley, la misma Cámara y la Constitución para poder lograr una reforma electoral en la que el 80% de los mexicanos, que parece que ellos no los han escuchado o no lo entienden, precisamente apoyó, porque la verdad todos sabemos que el Poder Judicial está podrido, que el Poder Judicial está corrompido. Y puedo decir muchos, pero muchos casos, pero solo voy a mencionar uno. La Constitución es rotundamente clara. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y ellos, encargados de respetar la ley y precisamente de aplicarla, fueron los primeros en incumplirla. Desde entrada, eso ya quedaron deslegitimizados. ¿Cómo es posible que un juez contradiga esa ley? Y aparte siga Así siendo es, juez. así De es. entrada. O sea, realmente creo que las mexicanas y mexicanos, todos sabemos que el Poder Judicial en México era un Poder Judicial que requería una reforma porque era lento, era injusto, era solo para unos cuantos, atendía a los que tenían dinero y podían pagar por ahí algunas prebendas, porque realmente hay muchas personas que están injustamente en la cárcel y que no han recibido una sentencia. Entonces, creo que nos es muy claro que cuando se dan esos sabadazos en donde dejan salir a los delincuentes, en donde les permiten la salida a esa gente que sí sabemos que son delincuentes, pues esos jueces realmente estaban haciendo un poder judicial de privilegios para unos cuantos y estaban creando impunidad en el país porque no se cumplía el que los delincuentes estuvieran en la cárcel. Y como tú dices, algo muy, muy claro era
el que ellos estaban ganando más que el presidente de la República, incumpliendo la Constitución mexicana, lo cual pues ya no podíamos seguir tolerando. Esto fue pues muchísimo más evidente una vez que salió el ministro Saldívar y entró la ministra Norma Piña. Ahí se evidenció muchísimo más el que estaba a favor de una minoría, eh, sin separar ese poder judicial del poder económico que tanto ha tratado de separar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la verdad es que lo que vivimos en el Pleno, pues fue una gran violencia. O sea, yo lamento mucho que la derecha no tenga otra forma de debatir, que no tenga argumentos, que no tenga otro proyecto, y lo único que se les ocurre es llegar con violencia, con personas que yo estoy segura que no eran trabajadores del Poder Judicial, o al menos no todos, porque realmente fue una forma violenta de irrumpir en el Senado de la República, causando daños que no tenían por qué. Nuestro movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, es un movimiento pacífico. Siempre hemos dicho, vamos a las calles, hagamos protesta, pero de manera pacífica. Nunca, como dice el presidente López Obrador, nunca se ha roto un solo vidrio cuando salimos a marchar. Entonces, la verdad es que la experiencia fue, ¿qué te puedo decir? O sea, realmente increíble, porque no sabías tú si estabas viviéndolo de verdad o por qué había tanta violencia cuando los trabajadores, si eran trabajadores, pues no habían entendido todavía que no se les iba a tocar nada de sus derechos laborales, porque son derechos adquiridos y eso se van a quedar, pero sí se van a terminar los privilegios, los fideicomisos para los altos puestos, jueces, magistrados y ministros de la Corte. Entonces, cuando vemos irrumpir y empezamos a escuchar que ya están adentro los manifestantes, pues la verdad es que tienes no sabes, o sea, quieres salir a hablar con ellos, pero a la vez piensas que no están dadas las condiciones para poder conversar con ellos porque están irrumpiendo en una forma violenta. De hecho, en algunos momentos pensamos que pudieran haber estado ingiriendo algún tipo de sustancia, porque la violencia era tal que no podías creer que realmente una persona normal pudiera irrumpir y pudiera violentar de esa forma el Senado de la República, un recinto que es de todas y de todos los mexicanos. Entonces, la verdad, la experiencia fue muy lamentable. Yo es lo que pienso. Creo que eso no debe de suceder. Sé que la mayor parte de la gente está de acuerdo con la reforma. Yo tuve muchísimos mensajes de apoyo y los apoyamos, estamos con ustedes, voten a favor de la reforma. Y pues había unos cuantos privilegiados que no querían que esta reforma se llevara a cabo. Es terrible que se haya manejado las cosas así por parte, como bien dices, tú de un grupo que para nosotros queda claro, favorece a una oligarquía, a poderes fácticos que no tienen que ver con las necesidades del pueblo, que siempre queda marginado o encarcelado, sin solución, sin sentencia, ni nada. Así hay muchísimos casos, o simplemente acusado, como ha pasado en varias ocasiones, sin tener fuerza para defenderse, porque el que lo acusa tiene el dinero suficiente para poder llevarlo a la cárcel. ¿Por qué? Porque pueden comprar al abogado de ellos perfectamente, al de la parte contraria y a los jueces, que eso es típico. Aquí yo quisiera saber de los grandes empresarios, Slim, voy a decir el nombre claramente, cuando ha perdido un caso. ¿Cuándo ha perdido este señor un caso? Podría hablar ahorita de Salinas, que tiene también, nos debe millones y millones y millones en impuestos, y ahí está detenido. Y debe haber más casos así. El presidente hablaba de 35,000 millones de pesos que tenía Norma Piña ahí en la gaveta y no sacaba nada, porque todos sospechamos de acá que le están dando moche. Pues es la verdad. De eso viven, aparte de que les paga a uno esas cantidades exageradas que los hacen ser increíblemente soberbios cuando deberían ser humildes porque están sirviendo a la nación. En primer lugar, mientras más alto el puesto debe ser más humilde, porque Así más es.
Aquí nunca lo hemos visto, al contrario, vimos la soberbia con la que se ha manejado y desfachatez esta señora que para mí es nefasta. Ella se tiene que ir y varias, tengo que decirlo, gente que el presidente depositó su confianza y lo traicionaron. Lo Así es. traicionaron, yo creo que cuando vieron el botín dijeron, no, ya nos gustó esto y no me lo van a quitar. Entonces, la verdad queremos toda esa gente fuera, porque no tiene que ver con nosotros, no nos representa, no nos sirve, no sirven al país, solo se sirven del país con todos los emolumentos que se llevan ellos perfectamente. Ahora, entiendo que la gente que fue a protestar ahí, yo tengo esa impresión, pues eran de ese sindicato con los que se reparten el dinero y dijeron, ve y protesta. ¿De dónde más iban a sacar? Si el 80% de la población quiere una reforma que ya por fin, ya quedó hasta publicada, ¿de dónde estarían estos personajes? Sobre todo, como bien dices, no se les estaba tocando un solo pelo de los derechos de ellos, ¿no? No había nada que tocarles, pero salieron a protestar violentamente. Pues vaya que se las vieron negras ustedes allá. Sí, entre eso y pues la oposición que te digo no tiene argumentos y la verdad se dedicaron mucho a tratar de sacar de sus casillas al presidente del Senado, al senador Noroña, Fernández Noroña, pues estuvieron tratando de hacerlo salir de sus casillas y además varias veces trataron de reventar la sesión con diferentes artimañas, apoderándose del pleno y de la mesa directiva. Y bueno, fue de verdad una lucha para poder aprobar ese día, cerca de las 4 de la mañana, esa reforma judicial, con lo que pues yo me siento muy satisfecha porque nosotros hicimos campaña junto con la doctora Claudia Sheinbaum por esa reforma y le preguntamos a la gente siempre. Hicimos foros, yo aquí solamente en Querétaro, yo sola organicé 11 foros y en esos foros yo le preguntaba a la gente si ellos estaban de acuerdo en que yo fuera y levantara la mano y diera mi voto a favor de la reforma judicial y les pedía yo que ellos levantaran la mano los que estuvieran de acuerdo y pues era prácticamente unanimidad. La gente está segura de que esto nos va a traer también parte de la seguridad del país, porque si, donde no hay justicia no hay paz. Necesitamos justicia para tener paz. Entonces, eso fue lo que vivimos en esos momentos. Quiero decirte que, pues, para nada fue cansado, a pesar de que terminamos a las 4 de la mañana. Era tanta la emoción y el compromiso con la gente de poder aprobar esa reforma judicial, que la verdad es que se nos pasó el tiempo rapidito y muchos tuvimos que bajarnos de dar el discurso porque éramos muchísimos los anotados para poder hablar en sesión. Pues mira, viviste tiempos históricos en beneficio del pueblo de México. La verdad, yo me siento agradecido que lo pudieron llevar a cabo esto, porque esa reforma es sumamente necesaria. No puede llevarse una transformación del país con un lastre, con un poder que no sirve al pueblo y que solo se dedicó a buscar la manera de sabotear con dinero o sin dinero, que les daban, me imagino, todas las propuestas de gobierno que hacía el presidente de amolarle todo lo que se pueda de la refinería, del aeropuerto, del tren Maya, todo, frenarlo por el lado del partido judicial, que ese era un partido que es lo que la idea con la reforma es que ese partido ya se va, se tiene que ir ese partido porque no era legal, pero se manejaban como partido y hizo mucho daño realmente al país y lo podemos ver siempre apoyando al gran capital, a los extranjeros. Cuando salió la reforma energética, ya vimos lo que hicieron, a quién favorecían, cómo se manejaron. Digo, qué bueno, que ojalá podamos dar un cierre definitivo a un pasado que padecimos durante décadas. ¿Qué está pasando ahora, senadora? Bueno, Ahora ya pues que se hizo. hoy ya está publicada en el diario oficial esta reforma y ahora va a tener que iniciar todo un proceso en el que pues nosotros como Cámara de Senadores
somos los responsables de poder dar un lineamiento a cómo se van a hacer, cómo va a ser el proceso de elección de los jueces. El Instituto Nacional Electoral participará organizando la elección. Ningún partido político va a poder participar en estas elecciones. Esas campañas de los jueces tampoco van a ser onerosas ni con dinero, simplemente pues en redes sociales podrán promoverse, podrán decir su trayectoria, podremos ir conociendo los nombres de cada uno, cómo, qué es lo que han hecho, de dónde vienen, en dónde estudiaron, qué experiencia tienen. Y entonces ya se entrará a un primer proceso que va a ser el 2025, pero todo el proceso va a dividirse en dos fases. En 2025 va a haber algunos cambios y en 2027 se concluiría los cambios. Pero además, no solamente es el Poder Judicial de la Federación, sino que dentro de la reforma que se aprobó en los transitorios, se les pide a los gobiernos de los estados que ellos también emitan, arreglen sus constituciones, las armonicen con lo que nosotros hicimos para que también los poderes judiciales estatales puedan ser renovados. Entonces, ellos también tienen un periodo de tiempo para poder hacer sus propuestas y poder hacer los cambios que se requieran. Obviamente, esto es un proceso, tenemos que ir, mucha gente dice, vayan y chequen también las fiscalías no funcionan. Creo yo que durante el neoliberalismo, pues todo fue de cuotas y de cuates. Entonces, pues obviamente la gente que llegó a esas fiscalías, que llegó como jueces de distrito, no dudo que haya algunos que trabajen muy bien y que hagan su trabajo sin estar coludidos con otros poderes, ¿sí? Pero la mayoría eran de cuotas y de cuates y decían, hoy te toca a ti, partido PRI, poner uno, y mañana te toca a ti, PAN, y pasado te toca a otro, y entonces les debían favores a quien los había puesto, y eso pues es lo que se va a acabar. Vamos a tener un mejor equilibrio de poderes también, porque una cosa es la división de poderes, ¿sí? La división de poderes en que cada poder tiene sus propias atribuciones, sus propias facultades, y ellos van a seguir teniendo las facultades de emitir sentencias en los casos que les llegan a todos los jueces y magistrados, ministros, ¿no? Pero, sin embargo, no había un equilibrio de poderes porque no había quien los controlara. Ellos eran soberanos, independientes, y no había un contrapeso. En este momento el Senado fue un contrapeso, más bien el poder legislativo fue un contrapeso para el poder judicial, porque pues ya se habían excedido con esos sobresueldos, con esos super privilegios que nadie en el país tiene, ningún trabajador, y que eso los hacía sentirse, como tú ya lo dijiste hace un rato, omnipotentes. Eran el poder en el que no escuchaban al pueblo. Si alguien quería hablar con ellos para explicarles por qué era una injusticia que estuviera ahí, pues nunca podía llegar a nadie. Eso pasaba también antes en el Ejecutivo y en el Legislativo, que ha ido cambiando. Yo recuerdo, yo fui diputada federal de 2018 a 2021, y llegando, una de las primeras reformas que hicimos fue el que se bajara el sueldo de los diputados, que se quitaran todos los privilegios que había, porque también había vales de despensa y había autos y gasolina Teléfonos, y choferes. teléfonos, choferes, y todo eso se eliminó, se revisó la nómina, se encontraron muchísimas personas que eran aviadores y se dieron de baja, y con todo ese ahorro que se tuvo, lo que se hizo fue acabar con el outsourcing de limpieza y contratar al personal de limpieza como personal directo de cámara. Entonces, pues queremos hacer un proceso similar en el Senado. El coordinador de la bancada,
Adán Augusto López, eh, está de acuerdo en que hay que revisar todas las concesiones que hay ahí y vamos a empezar a hacer también ahí un trabajo de limpieza. Eso ya viene haciéndose desde el 2018, igual que en el Ejecutivo, pero ya era muy necesario que hubiera ese control y eso da un equilibrio de poderes. Pues yo recuerdo también ahorita cuando estábamos en el proceso de la aprobación de la reforma, cómo salieron jueces a impedir que el poder legislativo discutiera las leyes y planteara leyes. O sea, el colmo de la invasión y de la prepotencia. Yo como poder te ataco a ti, poder, y te impido poder legislativo a lo que tú tienes que hacer por ley. O sea, para mí eso ya fue el colmo de la exhibición de lo mal que estaban estos jueces. El colmo, impedir a un poder hacer precisamente su función, porque no les convenía. Nada más era porque atentaba contra ellos. Pues mira, Sí, o me da porque mucho alguien gusto. les pagaba, ¿no? O Claro. porque alguien les pagaba para que no pasaran esas reformas. Qué bueno que no les hicieron caso porque eran anticonstitucionales. Ese es el punto. Son jueces que deben de saber de la Constitución y defenderla, y lo que hicieron fue violarla, no una vez, varias veces, violentarla. Entonces, mi pregunta que les daría yo es, hablaste de varias etapas, me parece bien. El punto es cuándo se van los que están ahorita, cuándo se va Piña. ¿Ya se tienen Pues que ir estos señores? yo creo que la convocatoria tendría que salir este mismo año y el próximo año, en abril, tendría que ser la primera convocatoria para la Suprema Corte de Justicia. Entonces tendríamos que escoger nuevos jueces que entrarían en lugar de 15 años, 12 años, porque tienen un periodo de 15 años. Algo de lo que también se hizo fue reducirlo a 12 y bueno, ya también lo dijimos muchas veces, los que están ahorita actualmente van a poder eh, reelegirse. Si es que quieren participar, van a poder participar. Aquí va a ser pues el pueblo el que diga si siguen o si no siguen, pero a nadie se le está prohibiendo tampoco que puedan estar. Yo la verdad es que algo de lo que yo veo es eh, no quieren perder privilegios y como tú decías, ha habido muchos jueces que les dio su confianza a la Cuarta Transformación y que han actuado de la misma manera porque llegaron y no renunciaron a ninguno de los privilegios que tenían. La única ministra que yo conozco que renunció es la ministra Lenia Batres y Exacto. la admiro mucho porque realmente ella llegó a decir, yo no quiero los privilegios, yo no voy a ganar más que el presidente y ella fue la primera en entrar y hubo varios que a mí me tocó de hecho cuando estaba en la legislatura del 18 al 24, nos tocó ahí poner dos ministras, me parece, y después está también alguien en la judicatura, y nadie renunció a esos privilegios. Yo pienso que es tanto el poder y el dinero en ese poder judicial que la verdad es que es muy difícil que alguien tenga la congruencia para poder renunciar. Entonces, admiro mucho a la ministra Lenia Batres, que es la única hasta hoy de todos los que han ido cambiando, que ha renunciado a esos privilegios. Y gente como ella es la gente que queremos en ese poder judicial, que realmente responda al pueblo y pues a los con justicia lo que debe de ser, aplicando la ley, porque ellos son los que aplican la ley y la verdad nos quedaban mucho a deber a las mexicanas y a los mexicanos. Sí, a mí lo único que me preocupa es que todavía pueden hacer daño a estos nefastos que están ahorita de aquí a abril. Pueden estar estorbando todavía muchas cosas, sobre todo al próximo gobierno. Pueden decir, me hicieron esto, yo me voy haciendo lo otro. Digo, porque los vi así con un ánimo totalmente vengativo, los vi falsos, los vi hipócritas, los vi soberbios, que no participaban de los foros y luego fueron y luego ya no les gustó. O sea, los vi que realmente ellos representaban a un club en la Sí, que así es. no participábamos el resto del país, nomás un club privilegiado. Sí, pero mira, yo creo que ellos no han entendido que el pueblo manda. Y si ellos intentan
algo, porque ya han hecho muchas cosas y han intentado muchas cosas y finalmente no han podido parar. A ver, la ley de amparo dice que no aplique el juicio de amparo para las reformas constitucionales. Entonces, aunque ahorita quieran hacer amparos y lo que sea, no van a poder hacer nada, ¿sí? Tenemos que defender la soberanía nacional y tampoco permitir, van a ir a hacer sus quejas a la Corte Internacional, pero no puede estar la Corte Internacional por encima de nuestra Constitución y por encima de nuestras leyes y por encima de nuestro pueblo. Así es que vienen momentos muy importantes, determinantes para México y su soberanía. Y creo yo que estoy segura que la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer decidida, es una mujer firme, es una mujer que sabe lo que sigue en este país, que sabe cómo construir el segundo piso de la cuarta transformación. Y creo que lo único que vamos a lograr es que México en el mundo sea admirado y sea incluso un modelo para otros países que quieren acabar con el neoliberalismo y que quieren más justicia y menos corrupción, sobre todo en América Latina. Eso que estás diciendo es totalmente verdad. Acabo de hablar con un periodista reconocido de Colombia hace unas horas que me decía, ¿cómo los envidiamos a ustedes? Ustedes en un par de meses hicieron esta reforma, nosotros tenemos 2 años y no podemos hacer nada para aprobar la reforma de la salud, la reforma de los impuestos, no podemos hacer nada, me dice. Los envidiamos profundamente. Le digo, pues mira, la verdad es que fue un triunfo del pueblo de México, triunfo porque el presidente los convocó, y si los convocó fue porque el presidente ha respondido al pueblo, eso es la verdad. Cuando dijo plan C y nadie cuestionó nada, dijo, vámonos por el plan C, y esas son las consecuencias de ese plan que estos nefastos no le creyeron y no tomaron en cuenta. Te quiero comentar algo personal que yo viví hace ya varias décadas. Tuve una reunión por una cuestión con uno de los magistrados que tenemos aquí, federales. Cuando recibió me dijo, a mí nadie me toca, a mí nadie me hace nada, nadie puede conmigo, soy juez. Así me recibió. Eran intocables. Se emborrachaban. Alguna vez algún juez de Guadalajara salió en una prensa porque lo agarraron borracho y había chocado, salió una nota ese día, el otro día no había nada. O sea, había una protección porque todos querían ver y ellos abusaban de eso, abusaban. Aquí lo hemos visto, lo más duro es cuando liberan violadores y narcotraficantes, que sí son un peligro para el país y no el presidente que quiere sacar esta bola de nefastos. Se Sí, tiene que ir. es muy triste, ¿eh? Porque los jueces los jueces, los magistrados, sobre todo los de la Suprema Corte, pues tienen 2 vehículos blindados, tienen 8 personas de seguridad, se les paga el mantenimiento de sus casas, tienen 6 teléfonos celulares, tienen en la nómina a sus familiares, como ya vimos, el Poder Judicial está lleno de nepotismo también, Y ¿no? que reconoció la misma Norma Piña. Ella misma Exacto. reconoció toda la bola de gente que tiene ahí, de mantenidos, para acabar, les Ya digo, sin vergüenza. o sea, esos, me imagino que si lo reconoció, quisiera pensar es porque fue un acto de contrición, ¿no? Yo digo que fue como para decir, sí lo reconocemos, pero tenemos que seguir con esto. No, no queremos No, ya ella lo eso. reconoció, pero presentó unos datos y decía, pero ya estamos un poquito mejor, ¿no? Pero pues obviamente, realmente es creo yo que mucha de esa lentitud y de esa mala justicia que hay en México ha sido también eso, que muchas veces se ponen personas que no tienen la, el perfil que deberían de tener, precisamente porque nada más están beneficiando a sus amigos, a sus familiares, y eso no puede ser. O sea, no podemos los mexicanos seguir pagando un poder judicial tan caro y carecer de justicia y que siga en el país habiendo una gran impunidad, una gran desigualdad en cuanto a privilegios y pues que se sigan soltando a los delincuentes. Yo creo que eso es lo más importante y por eso tenemos que entender que puede llegar gente con otros perfiles que también quieran servir al país y que entiendan lo que es su papel, la importancia de su papel como juzgadores y que pues el pueblo podamos ver por fin una luz al final del camino de paz, porque hay justicia y porque no hay impunidad en este país. Yo espero que esta reforma ayude
y después las que tienen que hacer ustedes para poder hacer realmente los cambios a la Constitución como que quedaron pendientes, como por ejemplo la reforma energética, que no está consolidada en las leyes porque el presidente, por más popular que fue, no logró la mayoría en la elección, ni cuando él ganó, ni en la intermedia, y que son tan necesarias ahorita para poder consolidar la cuarta transformación, y que ahora entiendo que va a estar, ahora sí, en la cancha nuestra, la cancha de ustedes, para poder jugar así. Me imagino lo aterrador que han de estar sintiéndose toda esta bola de derechangos neoliberales, que realmente la idea era adueñarse el Estado, de los recursos del Estado, de los bienes del Estado, a beneficio de ellos, para poder salir en esas grandes revistas norteamericanas como Los Millonarios y Son Fortune, y en este tipo de revistas, o en el Hola, ¿en quién? Caras, o sea, ese tipo de idioteces, que bueno, que ojalá que puedan crearse las leyes para empezar a recuperar el Estado, que es nuestro. Así es, pues de hecho yo creo que tenemos ahora sí una mayoría, incluso ya calificada en el Senado de la República también. Vamos a ir por todas esas iniciativas que presentó el presidente de la República, que son 18, eh, y vamos a tener que empezar a caminar. Ahorita esta semana se está discutiendo en la Cámara de Diputados la reforma a la Guardia Nacional, en la que se adhiere a la Sedena. ¿Y por qué? O sea, ellos van a empezar con su cuento de que va a ser militarizar al país y no sé qué, pero también tenemos que pensar que la Secretaría de la Defensa Nacional es la que tiene, bueno, los mayores recursos, las mayores instalaciones, la mayor capacidad de capacitación para poder tener a nuestros guardias nacionales siempre en las mejores condiciones de trabajo, de capacidad, de capacitación y además de que no se puedan corromper. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una disciplina y hemos tenido la mala experiencia, por ejemplo, con la Policía Federal, de que pues ahí hubo mucha corrupción, no había cuarteles, se quedaban en hoteles y era de verdad un relajo. Pero ahora tenemos que pensar, vienen muchas reformas importantes, entre ellas también está la eléctrica, que ahorita pues obviamente nos ayudó mucho el que se había hecho cambios a las leyes generales y que aunque no se aprobó la reforma a la Constitución, al reformar las leyes secundarias, pues logramos el que la CFE recuperara la producción de más del 60% de la energía de México. Sin embargo, hace falta la reforma constitucional y tenemos todavía por ahí la reforma al Instituto Nacional Electoral, que también es algo que es muy importante, y otras reformas que tienen que ver sobre todo con derechos humanos, con programas sociales, y que va a ser yo considero una legislatura con muchísimo trabajo, igual que fue la primera del presidente López Obrador. Tenemos que caminar y tenemos que estar ahí con el compromiso de que nosotros estamos ahí por el mandato del pueblo y que vamos a cumplir con esas reformas que el pueblo nos mandató. Pues mire, yo, hablando de lo que estás hablando hace un momento de la reforma energética, recuerdo que alegaba mucho la derecha que los contratos eran legales, sí, pero totalmente abusivos, leoninos, estaban diseñados para que quebrara en una década Comisión Federal con los apoyos y subsidios que les estaba dando a ellos. Y por parte de los contratos que se dieron en Pemex, probablemente los contratos, si los revisan bien ustedes, se van a dar cuenta que no cumplen con la legalidad. Hay un proceso ahí que no están cumpliendo, pero nadie ha dicho nada. Y entre los procesos que no se han cumplido es que muchos de los que entraron para apoderarse de los recursos petroleros del país ni siquiera cumplieron con las condiciones de los contratos de hacer las inversiones acordadas. O sea, ahí hay mucho campo para decir, oye, no me cumpliste, mano. Aquí estás, vale, pues, ahuecando el ala, porque la verdad eso es patrimonio de los mexicanos que entregó Peña Nieto a diestra y siniestra, y que cuando la gente protestó y que con justicia decía, oye, no me consultaron porque no hubo una consulta, y le hicieron, ¿qué hizo la Suprema Corte? Desechó todo eso, toda esta Así bola de es. bandidos, lo desechó. Yo me acuerdo que, no,
es parte del presupuesto y no podemos intervenir y va bien, pero ¿cómo es patrimonio nacional? O sea, cuando les convenía nomás actuaban y siempre por instrucciones y por agenda, no más. Así es. Así es. Y de hecho, la primera vez que se hace una consulta a la población es en el gobierno del presidente López Obrador. También se aprobó una reforma a la consulta pública. Entonces, ahora se nos puede consultar al pueblo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y yo también en mi edad que tengo y en mi transcurso de vida, nunca habíamos podido decir lo que pensábamos de algo. Cuando nos dábamos cuenta, ya habían hecho lo que tenían que hacer, como desaparecer los trenes en México, los ferrocarriles, vender el petróleo, desmantelar las farmacéuticas e importar todos los medicamentos. Antes hacíamos vacunas, ya no hacemos vacunas, desmantelar el campo, casi no producimos lo que aquí consumimos. Entonces, todo eso se tiene que recuperar nuestro campo, se tiene que recuperar la industria mexicana, se tiene que recuperar los medicamentos hechos en México, las vacunas hechas en México, tener tecnología propia, que nadie de nuestros niños, de nuestros jóvenes se quede sin escuela por falta de recursos. Un país con educación, pues tiene mayores posibilidades de exigir que se cumplan todos sus derechos y entre ellos está el derecho a la seguridad y a la justicia. Yo esperaría también que se aplicaran en la reforma de las AFORES y sobre todo también el de las comisiones de los bancos, porque ya veo que el nefasto de Cedillo, que anda atacando al presidente este cucaracho, se le olvida los crímenes que él protegió de Acteal, Aguas Blancas, en fin, toda una serie de cosas criminales ahí. Como bien dijiste tú, entregó los ferrocarriles, hizo lo del Fobaproa y entregó toda nuestra banca a los extranjeros. Esa es Así la es, verdad. realmente yo no recuerdo, eh, pues no sé, desde Salinas de Gortari, ninguno de los presidentes que haya hecho una reforma a favor del pueblo. Al contrario, cada vez fueron siendo más entreguistas, fueron acabando con todos los valores nacionales, incluso pues se perdió mucho el nacionalismo y vamos a tener un par de generaciones por ahí que pues no sienten más apego a las cosas de otros países que a nuestro país, porque así nos fueron haciendo egoístas, aspiracionistas, como dice el presidente de la República, que muchas veces la gente no entiende que es aspiracionista, pero aspiracionista es querer tener todo por sobre quien sea, ¿no? Pisoteando a los demás, cuando todos podemos aspirar, pero aspirar, ¿por qué? Pues porque hacemos un trabajo, porque lo hacemos bien y porque nos apoya la gente o porque eh, arriesgamos nuestro propio capital, por ejemplo, los que son empresarios que arriesgan su capital, que hacen una idea y que trabajan bien para tener una empresa, pero no por prebendas, no por contubernios, no porque antes los políticos eran los mismos empresarios y les avisaban a sus amigos con la información privilegiada que los políticos tenemos, pues les avisaban a los amigos lo que tenían que hacer y eso pues es una traición a la patria que ya no se puede cometer. Entonces, yo estoy muy contenta, creo que vamos a lograr muchas cosas, tenemos muchos compromisos los que estamos aquí, llegar a un lugar de 128 lugares que hay cada 6 años para todas y todos los 130 millones de mexicanos que somos, la verdad es que implica una gran responsabilidad y un gran amor a la patria y al pueblo para seguir construyendo la cuarta transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. Si bien prácticamente ya nos dijiste muchas cosas, me gustaría cerrar esta charla para no quitarte ya más tiempo, es ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que vamos a esperar en las próximas semanas? Porque ya nos dijiste que están discutiendo varias reformas, pero esta pregunta te la hago con una visión de más alcance. Bien dijiste tú, 6 años vamos a estar al frente del Senado y les toca ahora sí ser responsables ante el pueblo de México de unas reformas que realmente pueden transformar y cambiar el país, porque eso pasó. El presidente dejó las bases. Ahora vamos para el segundo piso. Así es, yo creo que todavía falta mucho, si bien se ha avanzado y creo que todos lo hemos notado, todavía nos falta continuar combatiendo la corrupción,
ya estaba tan inmersa en todas las instituciones públicas y también privadas, que todavía hay que seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero creo que hay temas muy importantes en México que se tienen que resolver y son, por ejemplo, el agua, ¿no? El tema del agua es un tema muy importante en Querétaro, que es de donde el estado que yo represento, donde yo vivo. Tenemos un gran problema de agua, el agua la tenemos concesionada. Dicen, no está privatizada. Pues claro que está privatizada porque tú recibes un recibo en tu casa, no de la Comisión Estatal de Aguas, sino de un privado. Entonces, los pozos de agua, pues se han dado concesiones de hace muchos años que no se han revisado y que a veces no se les da el uso que se les debiera de dar. Hay que hacer recolección de agua de lluvias en todo el país. Hay algunos estados que están mejor, otros que estamos peor, pero creo que al final hay que ponerle un ojo al tema del agua. Necesitamos una nueva ley general de aguas que ya se ha venido trabajando también desde el 2018 y que no se ha podido aprobar. Creo yo que ahora tenemos las condiciones óptimas para poder regularizar este vital líquido que además es un derecho humano de las mexicanas y los mexicanos, y tenemos que también pues promover y hacer campaña pues para que todos los mexicanos y mexicanas entendamos que necesitamos cuidar del agua y que necesitamos de cuidar del medio ambiente para que esto nos salga muy bien. Tenemos muchos recursos naturales como el litio, que vamos a tener también que, aunque ya el presidente de la República lo nacionalizó, ahora vamos a tener que ver cómo vamos a usar nuestros recursos, cómo vamos a apoyar y cómo vamos a hacer que ese recurso que es como el petróleo podamos nosotros tenerlo en beneficio de la gente, en beneficio de los mexicanos y las mexicanas, en beneficio del país. Tenemos que trabajar mucho en la soberanía nacional, ¿sí? Somos independientes, somos autónomos, tenemos que respetar nuestra constitución que dice que tenemos nosotros que respetar las soberanías de los pueblos, tenemos que resolver los conflictos de manera pacífica. Siempre hemos sido un país pacífico, necesitamos apoyar la industria mexicana, tenemos que preocuparnos por el deporte, la cultura, la alimentación, la educación, porque ahorita pues lamentablemente tenemos el primer lugar de obesidad de niños, el segundo lugar en obesidad de adultos, y todo eso fue surgiendo con este neoliberalismo en el que realmente las familias necesitaban trabajar de sol a sol para poder tener una vida digna, y entonces pues se fueron abandonando muchos de nuestros principios de la alimentación porque se desmanteló el campo. Entonces creo que vienen muchas reformas y entre ellas pues también la reforma electoral porque como dijo el presidente de la República, no necesitamos los plurinominales generalmente han sido empleados para personas que quieren tener el fuero, para amigos, para privilegios, y creo que los que queremos estar tenemos que ser avalados por el pueblo también. Entonces viene también una reforma la de la no reelección. Creo que en la independencia hubo muchas muertes de muchos mexicanos por defender el sufragio efectivo, no reelección, y tenemos que seguir en ese camino. Así es que viene volver a recuperar los ferrocarriles, va a hacerse una gran red de ferrocarriles nacionales en la que pues vamos a poder lograr mucho de seguridad en las carreteras porque pues mucha carga se va a poder transportar por tren. Entonces, creo que vienen tiempos muy buenos para México. Tenemos que aprovechar que nuestra población tiene un promedio de edad entre 27 y 29 años. Tenemos población muy joven, jóvenes muy capaces, muy creativos, y tenemos que apoyar para que los jóvenes sigan adelante y que puedan ser apoyados por estas reformas que se van a hacer. Pues, senadora, de veras, me gustaría seguir platicando contigo, pero ya no te quiero quitar más tiempo. Sé que estás ocupada y de hecho
nos dejaste hablando contigo mucho tiempo, te lo agradezco. Vamos a estar pendientes de estas reformas que van a hacer, porque la verdad yo creo que se batalló mucho para lograr el triunfo del presidente. Tú bien sabes el fraude que hicieron en el 2006, en el 2012, se logró en el 2018. Ha sido muy duro ver el último grito que dio él ahora en la plaza, cómo retumbaba y lo que la gente le gritaba, no te vayas, no te vayas, pero todavía queda mucha tarea por hacer. Le toca ahora sí a una mujer de primer nivel, como es la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, vamos a ver historia. No nomás hay que verla, la vamos a hacer, la tenemos que hacer juntos, la tienen que hacer ustedes con nosotros que estamos acá, con los ciudadanos. Así es, yo siempre les digo a los ciudadanos, nosotros solos no podemos, tenemos que hacer un gran equipo porque solamente los políticos, los servidores públicos avalados por el pueblo, apoyados por el pueblo, vamos a poder hacer muchas cosas. Tenemos que empezar a entender que debemos de pasar a una democracia participativa en la que todos somos importantes. No hay nadie que se pueda quedar afuera. Todos tenemos que participar para que México cada vez sea mejor. Todos y todas, si tenemos conciencia, queremos que nuestro país esté lleno de oportunidades para todos y que nadie se quede fuera, que no haya discriminación, que no haya exclusión de nadie y que todos podamos ser felices, que al final, pues creo yo que es de todo ser humano es un objetivo, pues poder ser felices y si todos podemos realizarnos en nuestra patria, pues vamos a ser muy felices y ese es el objetivo que tenemos que lograr todos y todas juntos. Senadora, ya no te quito tiempo, que tengas muy buenas noches allá y estaremos en contacto y te volvamos a molestar si vemos que pasa alguna cosa bastante interesante y trascendente ahí en el Por Senado, supuesto. como parte fundamental para la transformación del país que es tan necesaria. Varias veces he dicho esto y lo tengo que volver a decir. La cuarta transformación, en mi opinión, es el movimiento social más importante que ha dado el país desde la Revolución Mexicana. Es Así lo veo así yo. y además uno de los movimientos más importantes a nivel mundial, el primero que después de 6 años logra una presidencia de la República y la verdad de 4 años más bien, porque ahora tenemos 10 y ya pasaron 6 del presidente López Obrador y un movimiento joven, pero un movimiento que es plural y en el que está la ciudadanía involucrada. Y además es el único proyecto que hay en México. Los demás no tienen proyecto. Este es un proyecto de todas y de todos. Sí, el Y proyecto de muchísimas nosotros es gracias. la zancadilla, a ver cómo cae. Pero si soy mejor que ellos, soy mejor, o decir, la única igualdad que veo en la derecha es venderte de que uno es igual de corrupto que ellos. Es la única igualdad que se permiten. Son igual de corruptos Así. con nosotros, con la idea de decir, mejor sigue con nosotros porque somos corruptos conocidos. No, son nefastos, de veras. Pues ya no te quito más tiempo, te agradezco este tiempo que nos diste Muchísimas gracias, Héctor. y Y nos que vemos tengan muy pronto. buena noche y gracias. Que estén muy ¿No? bien. Un placer platicar, conversar con ustedes. Igualmente. Gracias, Hasta buenas pronto. noches. Hasta pronto. Bye.